Hola, mi nombre es Enrique Molina y en este vídeo os voy a mostrar cómo concatenar múltiples fórmulas condicionales mediante Dynamo, para por ejemplo poder controlar la longitud de nuestras familias de forma tabulada. Vamos a verlo. Para este vídeo vamos a utilizar como ejemplo la misma familia que generamos previamente en los vídeos anteriores. Esta familia de perfil que en el vídeo anterior ya hicimos que se ajustara de forma tabulada a la longitud que indicara el usuario, ¿vale? Es decir, el parámetro longitud de perfil se ajustaba según la longitud que indicara el usuario. En incrementos tabulados, no en incrementos uniformes. Si desplazamos el plano derecho, vamos a ver que la longitud del perfil pasa de 300 a 450, ¿vale? Y de 450 a 750, ¿veis? La distancia de uno a otro ya no es la misma, ¿vale? Y seguimos estirando y pasamos a 1200 y a 1500, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Bien, lo conseguimos añadiendo una fórmula al parámetro longitud perfil que se ajustara a valores, por ejemplo, en este caso, si la longitud de usuario era menor de 450, la longitud del perfil sería 300. Estos eran ejemplos, no los sacamos de ningún sitio. Si la longitud era menor de 750, pasaría a ser la longitud que habíamos utilizado anteriormente. Anidamos otro condicional. Si la longitud de usuario era menor de 1200, pues la longitud iba a ser el valor anterior, ¿vale? Y así sucesivamente. Aquí no hay problema, tenemos 1, 2, 3 y 4 condicionales, no hay problema. El problema es cuando tenemos 20, 30, 40 valores que tabular. Para ello vamos a utilizar un script que nos automatice la generación de estas fórmulas, concatenando lo que son el parámetro de longitud de usuario, que se escoja en cualquier momento, los valores, los paréntesis, etc. Vamos a ver esto y para ello vamos a abrir Dynamo. Aceptamos y abrimos desde el menú gestionar, abrimos Dynamo. Una vez abierto Dynamo, vamos a crear un nuevo script. Ahora debemos localizar los nodos que nos van a servir para convertir un listado de valores que tenemos en una Excel, voy a mostraros la Excel, un listado de valores ordenados de menor a mayor, en un archivo Excel que se llama longitudes XLS que tengo en mi escritorio y que están en una hoja que se llama hoja 1. Bien, pues vamos a tener que importar esos datos aquí para poder manipularlos y utilizarlos en la concatenación que nos genere la fórmula. Un método muy sencillo que dispone Dynamo para localizar los nodos que necesitamos es simplemente con el botón derecho y escribimos la palabra que queramos en el campo de búsqueda. En este caso Excel. Y fijaros que aparecen dos nodos disponibles, importación y exportación. Utilizaremos los dos, pero en este caso vamos a por la importación. Este nodo tiene un output, que son los datos que nosotros queremos utilizar, y requiere 4 inputs. Uno de tipo file, otro de tipo de sheet name, que es una cadena, que es la hoja, como se llama la hoja de la tabla de Excel, si queremos leer como una cadena de texto y si queremos mostrarla a Excel cada vez que se ejecute el script. Vamos por el primero, vamos a por file. Busco aquí file, vamos a utilizar el nodo file from path. Tiene un output file que podemos conectar con nuestro nodo de importación. A su vez, este nodo necesita un input de tipo path. Por lo tanto, escribimos path y vamos a utilizar el primero que nos aparece, que es filepath. Este me va a permitir buscar esa hoja de Excel en mi escritorio, seleccionarla y vincularlo con el input de path. Nos faltan algunos inputs más por conectar. El seedName. seedName me pide un nodo de tipo string. Por lo tanto, escribimos string y escribimos el nombre de la hoja. Hoja 1. Lo conectamos. Este nodo va a funcionar aunque no conectemos estos inputs. Pero como a mí me interesa la función que hacen estos dos inputs, pues vamos a añadirlo. Estos inputs son de tipo booleano. Por lo tanto, botón derecho y escribo booleano. ¿Quiero que se lea como una cadena de texto? Sí. Por lo tanto, cambia true y lo asocio. Puedo duplicar con control o buscarlo de nuevo.
¿Y quiero que se abra Excel cada vez? No. False y lo asocio. Perfecto. Vamos a ejecutar para ver el resultado que obtenemos en el output de este nodo. Venimos aquí, desplegamos y marcamos con la chichetilla para fijar el resultado. Como veis, genera una lista de listas. Esto no es lo más deseado. Yo quiero una lista de valores, no una lista de listas. Por lo tanto, debo utilizar el nodo flatten para aplanar esta lista de listas. ¿Vale? Meto el dato aquí, ejecuto y ahora sí que obtengo una lista de valores ordenados de menor a mayor. Ese es el punto de partida para empezar a trabajar en la concatenación. ¿Y qué debemos concatenar? Pues la fórmula comienza con un if, abre paréntesis, el parámetro. Vamos a comprobar. Vamos a los tipos de familia y vemos que comienza con un if, abre paréntesis, longitud de usuario, menor que, y ese que se repite en cada condicional. If longitud de usuario, tanto podemos copiarlo, control C, ¿vale? Cancelo, vuelvo a Dynamo, añado un nodo de tipo string y ponemos longitud de usuario. ¿Vale? Vamos a comenzar por aquí la fórmula. If longitud de usuario menor que, y debo añadir cada uno de los valores de la lista. Al final necesito una lista que empiece con if longitud de usuario menor que con cada uno de los valores. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a conseguir con un nodo producto cartesiano, que lo que hace es cruzar los datos de uno con otro. Botón derecho, aquí lo tenemos. El primer elemento de este nodo, si nosotros añadimos esta cadena en el input lista 0, no va a funcionar porque esto necesita una lista. Por lo tanto, vamos a crear mediante el nodo list create una lista de usuario elemento que ya va a aceptar este nodo de producto cartesiano. Y evidentemente, como segundo elemento de la lista, nuestra lista de valores. Esto lo que hará es combinar, ¿vale?, este elemento con cada uno de ellos y crear una nueva lista. Vale. ¿Cómo los va a combinar? ¿Qué necesitamos que genere? Bueno, necesitamos que concatene uno con otro. La función todavía no está definida. Por lo tanto, vamos a buscar un nodo de concatenación, concat, y esta es la función que le decimos que realice con la combinación de las listas. Si ejecutamos, veremos que no se ha generado. ¿Por qué? Porque la función de combinar está llamando a una concatenación entre un elemento. Debo de añadir un nuevo elemento, ¿vale? Dos cadenas, ¿eh? La función debe tener el número de elementos que va a concatenar, ¿vale? Y ahora sí, si lo ejecutamos, vemos la concatenación de if longitud de usuario menor que con cada uno de los elementos de la lista. Pero hemos dicho que el primer elemento de la lista no lo debemos usar. Debemos empezar con el segundo elemento de la lista. Vamos a comprobar esto. ¿Por qué? Si vamos a los tipos de familia, veíamos que la longitud de usuario del segundo elemento era el que marcaba el inicio de los condicionales, ¿vale? Es decir, si la longitud de usuario es menor que 450, entonces tomamos el valor más pequeño de la lista. Por lo tanto, tenemos que poner el segundo valor. Cancelamos, volvemos a Dynamo. Debemos de comenzar esta lista desde el segundo elemento. Por lo tanto, buscamos un nodo rest of items. Este nodo elimina el primer elemento de la lista. Ahora, cuando ejecutemos, la lista de cadenas generadas empieza por el segundo valor, el 375. A continuación, hay que concatenar una coma para poner el valor si se cumple la condición. Por lo tanto, vamos a repetir, seleccionando y duplicando estos elementos con mi control. Y, de nuevo, tenemos la función, la cadena que vamos a concatenar, que en este caso es una coma,
ya no como primer elemento de la lista, sino como segundo elemento de la lista. Como primer valor, debemos concatenar la lista de valores, empezando por el primer elemento, es decir, esta lista. La concatenamos aquí, ejecutamos. De nuevo, no queremos una lista de listas, sino que queremos una lista de valores. Así que, ¿qué aplicamos? Un nodo flatten. Volvemos a ejecutar y comprobamos que nos ha aplanado la lista. Me doy cuenta que me ha faltado una coma delante. La fórmula se debe poner entre condición y condición una coma. Delante del 300, etcétera, debe de ir una coma. Esto vamos a arreglarlo, modificando el nodo de producto cartesiano, y es tan sencillo como añadir una nueva lista. ¿Cómo vamos a concatenar esta lista? Pues vamos a colocar una coma en tercer lugar, la lista de valores que viene de por aquí la vamos a pasar al segundo lugar y vamos a poner una coma en primer lugar. Así tenemos coma, lista de valores y coma. Ahora también tenemos que cambiar la función que combina estas cadenas. Tenemos este nodo que indica una concatenación entre dos cadenas. Aquí tenemos tres cadenas. Vamos a duplicarlo. Simplemente añadimos una cadena más y ponemos esto como función de combinación. De esta forma, al ejecutar, vemos que ahora sí nos ha colocado coma, el valor y coma. Ahora es el momento de unir la lista con los if longitud de usuario menor que el valor que sea y la lista de valores. Vamos a concatenar esta con esta. Pero en esta ocasión ya no necesitamos cruzar cada uno de los elementos de una lista con todos los de la otra. Debemos combinar el primer índice con el primer índice, el segundo índice con el segundo índice, etcétera, etcétera. Para esto no utilizaremos un nodo Cartesian Product, sino un nodo Least Shortest. Botón derecho, Least Shortest. Antes de nada, esta lista que se ha generado vuelve a ser una lista de listas, como podéis observar, y vamos a aplanarla de nuevo antes de combinarla con un nodo flatten. De esta forma tenemos una lista aplanada con if longitud de usuario menor que el valor que sea, y por otro lado ya tenemos esta lista aplanada que vamos a colocar aquí, ¿vale? La función de combinación evidentemente va a ser esta concatenación de dos elementos, ¿de acuerdo? Para que sea la función de este nodo Least Shortest. Al ejecutar obtendremos el listado if longitud de usuario menor que 375, el resultado será 300. Y longitud de usuario menor de 450, el resultado será el valor anterior. Ya tenemos la tabulación que queríamos. El último elemento, sin embargo, necesitamos el 5400, es decir, debemos rescatar el último elemento de la lista y añadirlo al final de la fórmula. Vamos a comprobarlo. En la fórmula condicional, después de todos los condicionales, al final de todo, la última condición, si no se da que longitud de usuario menor que, en este caso era 4500, la longitud debe ser 4500 justamente. Así que debemos de añadir el último elemento de la lista de valores al final de la fórmula. Y después, a continuación, añadir tantos paréntesis como condicionales haya. Vamos a hacer esto. Así que vamos a rescatar el último elemento de la lista de valores de esta lista. Vamos a rescatarlo con un nodo last item de esta lista. Vinculamos y tendremos el último elemento. 5400. Perfecto. Ahora vamos a contabilizar el número de condicionales que hay.
Por lo tanto, vamos a utilizar un nodo count. Ignoramos la lista, ejecutamos y nos da el número de elementos. En este caso, 65. Perfecto. Ahora vamos a generar tantos paréntesis como condicionales. Así que el nodo of repeated item. ¿Qué item vamos a repetir? Pues simplemente una cadena con un paréntesis. Este será el elemento que vamos a repetir y esta la cantidad que vamos a repetir. Ejecutamos y vemos una lista con muchos paréntesis. Ahora vamos a juntar todas estas listas y utilizaremos un nodo string join. Vamos a unir tres listas: la de los condicionales, el último elemento y los paréntesis. Nos pide un separador, que en este caso podemos poner una cadena vacía. Duplicamos esto, borramos y ponemos esto como separador. Ejecutamos y nos ha generado una lista de cadenas. Ahora, por último, lo concatenaremos con un nodo concat, como antes. Tenemos una sola cadena, ejecutamos y ahora vemos toda la fórmula en una sola línea. Vemos el final de la fórmula, donde decimos que si la longitud de usuario es menor que 5400, el valor será 5250 y si no, será 5400. Y a continuación, los 65 paréntesis que cierran la fórmula. Ahora queda exportar la fórmula en formato que podamos rescatar, que podamos leer. Por lo tanto, vamos a exportarlo de nuevo a Excel. Nos pide un nodo tipo FilePath. Buscamos la Excel, en este caso la Excel fórmula, donde vamos a guardar la fórmula. El seedName podemos crear un nuevo nodo string con el nombre de la hoja donde se va a guardar la fórmula, en este caso hoja 1. ¿En qué columna, en qué fila comienza? En este caso en la 0. Y los datos serán la propia fórmula. Así que simplemente ejecutamos y, como veis, aparece una hoja de Excel donde podemos copiar la fórmula y pegarla en nuestra familia. Vamos a los tipos de familia y sustituimos toda nuestra fórmula por la que hemos copiado de Excel. Aceptamos y comprobaremos que efectivamente ahora los condicionales se basan en los valores que teníamos en el listado Excel inicial. Bueno, y llegamos al final del vídeo. Esto ha sido todo por mi parte, de momento. Espero que os haya resultado interesante y que podáis aplicarlo desde ya mismo a vuestras familias. Así que no os perdéis el próximo. Hasta luego.